Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno es poder reunirnos de nuevo a través de la señal de 760. Le agradecemos al Señor por este tiempo que nos concede, por la oportunidad de poder compartir su palabra y edificarnos juntos a través de ella. Hoy vamos a platicar otro pasaje más en el libro de Daniel, una historia bien interesante que seguramente como les he dicho en otras oportunidades, para quienes de niños tuvieron la oportunidad de ir a la escuela dominical de niños, pues seguramente escucharon esta historia que es muy bonita, muy interesante, pero que realmente es palabra de Dios y es una palabra que edifica nuestra vida, es profunda y pues deja mucha enseñanza. Quizás en aquel tiempo pues nos gustaba lo emocionante que era pensar en lo que había sucedido en ese tiempo y cómo Dios libraba a Daniel, pero lo importante es que esa palabra nos deja una enseñanza aún siendo niños. Hoy platicaba con un hermano y él decía, sí, de las enseñanzas que de niño recibí, siempre estuvieron presentes, siempre esa enseñanza me edificó mucho y hasta el día de hoy pues es la que me ha sostenido. Y qué bueno, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es tan efectiva, mi hermano, que aun cuando de niños la hayamos recibido de una manera de historia, un relato bíblico, pero que en el fondo los maestros siempre supieron enseñarnos que había un propósito de Dios, que había una manifestación de Dios en esas historias preciosas, y hoy las podemos vivir de nuevo. Hoy hemos entendido mucho que quizás en aquel tiempo no habíamos entendido, y por eso me parece a mí interesante volver a leer y recordar la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Una de las historias más recordadas de nuestra niñez. Antes de iniciar, quisiera que oráramos para agradecerle al Señor su palabra y para pedirle que nos bendiga a través de ella. Amén. Padre, te alabamos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de nuestra vida, porque tú siempre te haces presente en nuestro camino. Lo hiciste cuando éramos niños, nos diste una palabra que nos ha servido hasta el día de hoy, y tu palabra es eficaz, tu palabra es una bendición muy grande para nuestra vida, es el manual que tenemos que seguir para vivir agradándote, para saber qué es lo que tenemos que hacer, porque lo que tenemos que saber hacer es lo que tu palabra nos dice, ¿verdad? Seguir tus enseñanzas, seguir tus mandamientos, caminar conforme a tus propósitos, Señor, y de esa manera no solo agradarte, sino que también tu misma palabra, Señor, nos guarde, nos libre de andar por caminos que no son nuestros caminos como hijos de Dios, y pues no tengamos que padecer, ¿verdad?, situaciones que no estaban preparadas para nosotros, porque tu palabra nos guarda, tu palabra nos lleva a la verdad, como lo hace bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, y te agradecemos por eso.
Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de la palabra, que bendigas nuestros corazones, que nos muestres tus propósitos, porque siempre hay propósitos para nosotros en tus caminos que hasta el día de hoy hemos visto, aun cuando a veces no entendamos lo que está pasando, pero hemos visto y entendido que tus caminos son perfectos y tus planes para nuestra vida también lo son. Y gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia que tú nos has dado. Y te pedimos pues que esta noche bendigas las vidas de cada uno de mis hermanos que hoy nos acompañan con su sintonía. Bendice sus hogares, bendice, Señor, sus familias, su casa, su provisión, que no falte, que su salud, Señor, siempre esté bajo tu cuidado, y que aquellos que están enfermos, aquellos que están padeciendo, Señor, de alguna enfermedad, haz tú un milagro y sánalos, Padre. Para aquellos que tienen problemas en su alma por diferentes razones, quizás porque han tenido pérdidas de familia, pérdidas materiales, y eso los ha entristecido, los ha deprimido. Señor, sácalos de esa depresión, de esa tristeza, y ayúdanos a seguir adelante. Te pido también, Padre, por aquellos que por situaciones que tuvieron que vivir, donde fueron defraudados quizás por alguien que tenían esperanza en él. Señor, restaura sus vidas, restaura su alma, Señor. Enséñanos a perdonar, para que nuestra alma esté en paz, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que ministra nuestra alma y que nos lleva a lugares de gozo, a delicados pastos, como dice el Salmo, Señor, que a través del perdón, a través de dejar las cosas para que seas tú el que las juzgue y no nosotros, Señor, alcancemos la paz que nuestra alma necesita. Restáuranos, restaura esas vidas que han sido dañadas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Como siempre te pedimos por lo que no dejamos de pedir, salvación para nuestra casa, Señor. Que aquellos que aún no te conocen, pues puedan tener la revelación de Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 6. Este capítulo es un poquito largo, pero son 28 versos, pero los vamos a leer para poder entrar en el relato, para poder conocer bien la historia y pues no perder detalle de ella, ¿verdad? Dice, estamos leyendo el capítulo 6 del libro de Daniel. Dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapes diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falla ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas
se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es uno de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trajo para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios.
Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó delante del reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Mire qué interesante, ¿verdad? Qué misericordia la de Dios, qué amor el de Dios hacia sus siervos, aquellos que le sirven y que lo hacen constantemente, ¿verdad? Por supuesto que Dios nos ama a todos, aquellos que no podemos presumir, ¿verdad? Como se habla aquí de Daniel, que era un hombre que temía a Dios y que buscaba a Dios todo el tiempo. Aquí dice que él oraba 3 veces al día. Y dice que cuando salió el edicto, pues él pudo haber seguido orando, pues no a escondidas, porque no necesariamente se estaba escondiendo, sino que pues hacerlo discretamente, ¿verdad? Uno diría para no molestar a nadie. Pero Daniel, por lo que vemos en el relato, intencionalmente abrió sus ventanas. No solo no era con la intención de retar al rey o a sus sátrapas, ¿verdad? A sus príncipes por lo que habían escrito, ¿verdad? Que era definitivamente dirigido a él, sino que lo hizo para dar testimonio de Dios. Aún a costa del riesgo de su vida, él quiso dar testimonio porque él amaba a Dios, porque él temía a Dios y porque él confiaba también en Dios. Y al igual que sus compañeros, ¿verdad? Que Sadrach, Mesach y Abednego, pues decidió honrar a Dios, ¿verdad? Glorificar el nombre de Dios, aun si eso le costaba la vida. Llama la atención que dos cosas me llaman la atención aquí. El primero es que cuando fueron a hablarle al rey para que hiciera ese edicto, pues se juntaron todos, dice. Pero según dice la palabra desde un principio, todos ellos eran parte de una organización, de un gobierno. Y todos se pusieron de acuerdo contra Daniel y llegaron delante del rey y el único al que no citaron en esa ocasión fue a Daniel, ¿verdad? Porque querían destruirlo, querían matarlo. Y lo otro que me llamó la atención es cuando dice que fueron a acusar a Daniel, pues ahí nos dice la palabra que ellos primero se aseguraron de que Daniel cometiera la falta, ¿verdad? O sea, ellos lo estuvieron espiando, lo estuvieron siguiendo
tenían ahí gente vigilándolo para que cuando él cometiera un error, ¿verdad? Según el edicto, ¿verdad? Cometiera la falta, lo pudieran acusar con pruebas al rey, delante del rey. Y entonces fueron con el rey y le dijeron, mira, el rey, él pide 3 veces al día, ora, imagínense, ya lo tenían bien controlado, ¿verdad? 3 veces al día, él ora y ruega y pide a su Dios, y el edicto dice que no se podía pedir a ningún Dios ni a ningún hombre, así que hay que ejecutar el castigo que el edicto representa. El rey dice que se puso muy triste por Daniel, porque le apreciaba, ¿verdad? Y realmente se dio cuenta, me imagino yo, que ese edicto que lo hicieron firmar, pues lo habían engañado a él para hacerle daño a Daniel, que era un hombre a quien apreciaba y respetaba, porque, pues como dice la palabra, Daniel era un hombre recto, correcto, en todos sus caminos. Él no cometía ninguna falta. No lo podían acusar de nada porque él era íntegro. Íntegro delante de los hombres, íntegro delante de las autoridades y del rey. Porque lo mismo, los mismos hombres que lo acusaron, ¿verdad? Reconocieron la entereza, ¿cómo le dijera? Ellos mismos reconocían la integridad de Daniel, que era un hombre recto en todos sus caminos. Dijeron, no lo vamos a encontrar, él no comete errores, él es digno, él es íntegro, no falla. No vamos a encontrar en él ninguna falla, ninguna falta. Ellos se dieron cuenta de que contra Daniel no podían, porque era un hombre de principios. Y mi hermano, qué tremendo es eso, ¿verdad? Que así como a Daniel lo reconocían como un hombre de Dios, y reconocían que el Dios de Daniel era un Dios poderoso, ¿verdad? Sin embargo, a estos hombres pues no les importaba quién era el Dios de Daniel, porque como no lo conocían, no se imaginaban contra quién estaban ellos se estaban ellos levantando, ¿verdad? Porque ellos querían hacerle daño a Daniel, pero sabían que Daniel era un seguidor del Dios vivo. Entonces, mi hermano, como le decía, qué importante es que los hombres reconozcan en nosotros que somos hombres y mujeres íntegros, porque somos hijos de Dios. Porque, claro, hay mucha gente que es correcta, ¿verdad? Gente que no conoce a Dios, pero son personas de principios, que el problema que tienen es que no conocen a Dios, ¿verdad? No tienen temor de Dios, pero recibieron una buena educación y son gente correcta, honesta, porque los hay. Y que eso mismo puedan decir de nosotros es importante. Pero ¿qué más si los hombres cuando nos vean dicen, bueno, este es honesto, es íntegro, pero es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, porque las cosas que lo hacen para agradar a Dios. Ellos reconocían eso, y por eso pues fue la intención del edicto, porque ellos sabían que Daniel tenía comunión con Dios. Y le tenían envidia, pero más que envidia, creo yo, le tenían temor. Porque
porque ellos no eran tan íntegros, ¿verdad? Ellos no eran hombres íntegros, cabales. Se suponía que lo eran, ¿verdad? Como se supone que debería ser todo gobernante, que está responsabilizado por cuidar del pueblo. Y sin embargo ellos le temían a Daniel porque dijeron, bueno, este va a terminar gobernándonos a todos y no va a dejar que nosotros hagamos las cosas como nosotros las queremos hacer, ¿verdad? No nos vamos a poder beneficiar nosotros porque vamos a tener que trabajar a la manera de Daniel, con integridad, con rectitud. Y mire, por lo que yo entiendo en la vida de Daniel, él llegó a ser un hombre principal en el reino de Babilonia. En ese reino él era uno de los principales. Y era un hombre que tenía una buena vida, ¿verdad? Como príncipe, como líder ahí que estaba sobre todos los que gobernaban, pues estaba en una muy buena posición que él se había ganado precisamente por su rectitud, por su manera de ser, ¿verdad? Por su temor a Dios. Entonces, digo esto porque a veces uno se da cuenta que la gente pues mucha gente, no estoy hablando en general que todo sea así, pero mucha gente ¿cómo le dijera? Mucha gente progresa, ¿verdad? Tremendamente, es gente muy próspera, pero lo hacen de manera fraudulenta o no lo hacen con toda integridad. No necesariamente todo lo que la gente que tiene mucho dinero, todo lo hizo a puro fraude, a puro engaño, no. Pero a veces uno mira que las personas hacen algo que está un poquito, digámoslo así, fuera de la ley y para alcanzar un propósito. Y nadie los juzga, nadie los condena porque pues lograron su propósito y al final pues podrían decir que no le hicieron daño a nadie, pero de alguna manera no fueron honestos. Pero también vemos que hay personas que son honestas en todo el sentido de la palabra y prosperan. David había visto a aquellos que no tenían temor de Dios. Él dice en un salmo, vi cómo el impío prosperaba y se consumieron mis huesos por eso, ¿verdad? Se amargó él de ver que gente que no era honesta le iba bien, pero dice, pero al final yo me di cuenta pero después me di cuenta cuál era el final de ellos, ¿verdad? Porque todos vamos a entregar cuentas. Sin embargo, mire qué diferencia de gobernante era Daniel, ¿verdad? Porque él era íntegro y era un hombre próspero. Lo que quiero decirle con esto, mi hermano, mi hermana, es que nosotros siendo honestos, siendo íntegros en nuestro camino, en nuestra manera de ser, podemos alcanzar una buena posición. Si tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ser comerciantes, de tener un buen trabajo, como sea, Dios a muchos nos ha bendecido, ¿verdad?, en muchas maneras. Y yo creo que a veces no alcanzamos toda la prosperidad que Dios nos quisiera dar, ¿verdad? Y nos quedamos como estamos así a medio camino o no alcanzando todo lo que hubiéramos querido alcanzar porque no fuimos íntegros completamente. Y por eso se nos cerraron puertas, se perdieron oportunidades porque no iban de acuerdo al plan de Dios para nosotros, no era lo que Dios quería que hiciéramos. Y por eso creo
quiero pensar, no se alcanzó toda la prosperidad que podríamos haber tenido, porque hay promesa de Dios, de bendición para los hijos que temen a Dios. La palabra está llena de promesas, pero en todo caso también nos enseña la palabra, porque no quiero que se piense que me estoy enfocando en de qué manera vamos a alcanzar prosperidad nosotros, porque no somos nosotros en nuestra iglesia, no vamos con esa perdón, se me fue la palabra, hablando de la prosperidad, pues, ¿verdad? No tenemos, la doctrina de la prosperidad, eso no va con nosotros, esa no es una enseñanza que consideremos que sea de Dios. Hay promesa de bendición de Dios, Dios quiere prosperarnos, pero no quiero hablar yo de qué manera vamos a alcanzar prosperidad, porque la prosperidad incluso de la que habla la palabra no es la económica, mi hermano. Es la prosperidad de nuestra alma, es la prosperidad que en nuestra vida podemos alcanzar con la familia, teniendo una familia integrada, teniendo la bendición de Dios, dice, es la que produce alegría y no produce tristeza, ¿verdad? Y eso está también fuera del afán, ¿verdad? El afán no es de Dios. Y el problema es que si nosotros nos enfocamos solo en que queremos alcanzar esa prosperidad que el hombre tiene, pues nos podemos quedar varados en el camino, ¿verdad? Vamos a dejar de recibir mucha de la prosperidad, de la bendición que Dios nos quiere dar por ir en pos de las cosas materiales. Y la palabra es clara, hay mucha enseñanza en la cual el Señor nos exhorta a que no busquemos las cosas de este mundo, sino que nos enfoquemos en buscarle a Él, en seguirle a Él, porque Él es el que conoce nuestras necesidades y Él es el que nos da la provisión. Estamos bajo el cuidado de Dios. Entonces, mi hermano, quería decirle eso, podemos ser correctos en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, y ahí vamos a alcanzar bendición. No tenemos que salirnos de las reglas, mi hermano. Sobre todo, no nos salgamos de las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Pero volviendo al relato de Daniel, es increíble cómo tanto el rey Darío como los enemigos de Daniel, pues los gobernadores, los sátrapas, ¿verdad? Los príncipes, se levantaron en contra de él, porque le tenían temor y le tenían envidia. No les gustaba ver cómo Daniel estaba bien parado delante del rey. Pero ellos hubieran podido alcanzar esa misma posición si ellos hubieran tenido la misma integridad de Daniel, ¿verdad? Si ellos hubieran sido correctos. Bueno, y difícilmente hubieran llegado hasta donde llegó Daniel, porque Daniel tenía algo muy diferente. Y eso lo dice el verso 3 del capítulo 6, cuando dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y mi hermano, ese espíritu superior es el espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, usted y yo tenemos un espíritu superior al de los hombres comunes, déjenme decirlo de esa manera, ante los hombres que están sin Dios. Nosotros tenemos un espíritu superior, pero tenemos que buscar esa comunión con Dios, para que el espíritu superior que hay en nosotros, el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios, produzca en nosotros algo diferente. Lo que pasa es que
nosotros no estamos enfocados al 100% en agradar a Dios, en buscar lo que es bueno delante de Dios. Y por eso ese espíritu superior que está en nosotros a veces no se manifiesta en toda su capacidad, pero está en nosotros, mi hermano. Si nosotros hacemos como decía Daniel, ¿verdad? Que buscaba a Dios constantemente, buscaba a Dios como siempre. No lo hizo únicamente cuando salió el edicto, ¿verdad? Que dice que él abría su ventana y oraba 3 veces al día, porque ahí mismo dice que Daniel hizo lo que hacía todas las veces, ¿verdad? Él dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Pero cierra el verso 10 diciendo, como lo solía hacer antes. O sea, tampoco era por contienda, ¿verdad? Como le dije yo en un principio, él no empezó no abrió las puertas para retar a los enemigos. No, él simplemente dijo, bueno, yo voy a seguir siendo el mismo y voy a dar testimonio de mi Señor, ¿verdad? Y lo voy a hacer abiertamente, y abrió sus ventanas. Pero siguió buscando a Dios con la misma intensidad, mantuvo la misma comunión que él había tenido siempre con Dios, ¿verdad? No hubo ningún cambio en él siempre fue así. Y bueno, como ya leímos, ¿verdad? Daniel fue llevado delante del rey y dijo, bueno, échenlo al foso, ¿verdad? No puedo hacer más, ¿verdad? Y bueno, echaron a Daniel al foso de los leones, sellaron la puerta, ¿verdad? O sea, se aseguraron de que Daniel no se pudiera librar. El plan de ellos estaba hecho, completo, ¿verdad? Lo habían logrado llevar a cabo. Pero no contaban que ese espíritu superior que tenía Daniel, que ellos miraban en él, era porque en él estaba la presencia de Dios, porque el Dios Altísimo estaba con Daniel. No era Daniel en su capacidad de hombre, era Dios manifestándose en la vida de Daniel, que lo hacía superior. Y eso es algo, mi hermano, que nosotros debemos de buscar. Que sea Dios en nosotros el que se manifieste, que nuestra vida refleje a Jesucristo, ¿verdad? No que refleje un buen hombre, muy agradable, muy amable, muy educado, muy respetuoso, no. Que reflejemos nosotros, mi hermano, un hombre o una mujer que muestra a Jesucristo, que muestra la grandeza de Dios. Porque recuérdense que nuestra vida fue creada para la alabanza y para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No pensar en nosotros, mi hermano. No somos nosotros los que debemos de resaltar. Porque acuérdese que la misma palabra dice que Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tomarnos el crédito, mi hermano? Para tomarnos la gloria que es de Dios. Seamos buenos cristianos, seamos buenos hijos de Dios, reflejemos en nuestra manera de ser a Jesucristo, ¿verdad? Que en nosotros se vea a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a la que Dios ha bendecido, al que Dios ha bendecido, ¿verdad? Porque le ama, que digan, bueno, realmente. Ellos reconocían y
Lo decía el rey cuando llegó al foso, ¿verdad? Daniel le dijo, mira, el Dios grande al que tú sirves te pudo librar, ¿no? Te guardó Dios de los leones. Y esto está en el verso 20, se lo voy a leer, dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, con voz triste, dice, porque él pensaba que lo que era inevitable, lo que era lógico, ¿verdad? Que Daniel había sido devorado por los leones, pero sin embargo él tenía una esperanza. Mire qué tremendo, qué testimonio el de Daniel, ¿verdad? Porque aún en Darío, que evidentemente él no seguía al Dios de Daniel, pero sí creía que Dios podía librarlo. Sí creía que Dios amaba a Daniel y que él lo podría librar, porque era un Dios grande. Entonces, dice ahí que el rey se levantó pues muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Mire, él reconocía la grandeza de Dios. Incluso los gobernantes y los sátrapas reconocían la grandeza de Dios. Y dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren, mi hermano, a mí me impresiona la vida de este hombre y de otros hombres de los cuales la palabra nos habla, cómo su vida realmente exaltaba el nombre de Dios y cómo los hombres veían la entrega de estos hombres, de Daniel y de José y de David y de otros más, cómo ellos reconocían la entrega que ellos tenían para con Dios. Y decía, bueno, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mi hermano, pues sabemos que al final pues Daniel no lo tocaron los leones, ¿verdad? Para nada. Dios lo guardó. Pero aquí yo creo que el mensaje que se estaba dando era que hay un Dios grande y poderoso al cual quienes le sirven son guardados por el Señor. Y mi hermano, usted y yo queremos tener esa protección de parte de Dios. Claro, aquí el relato es algo extremo, ¿verdad? Es algo que se sale de lo que nosotros podemos pensar que nos pudiera suceder a nosotros, pero de cosas terribles nos puede guardar el Señor, ¿verdad? Porque la maldad de los hombres, lejos de haberse apagado, lejos de haber menguado, la maldad de los hombres sigue creciendo, mi hermano. Y es posible que en algún momento, al igual que como con Daniel, se quieran levantar en contra nuestra. Pero, y nos busquen hacer daño. Daniel no evitó llegar al foso de los leones. Y muchas veces nosotros, por dar testimonio de Dios, somos perseguidos, nos quieren hacer daño, ¿verdad? Somos acechados y algunas veces nos hacen daño. Pero la misma palabra dice que si a nosotros, por dar testimonio de Dios, nos persiguen, si por nuestro testimonio el hombre se levanta en contra nuestra, Dios se va a levantar para guardarnos, mi hermano, para protegernos.
porque si nosotros damos testimonio de Dios, Dios también da testimonio de nosotros. Y Él nos guarda, mi hermano. Y los hombres van a poder reconocer que no nos pueden tocar, porque es más grande el que está con nosotros que aquellos que se levantan en contra nuestra, ¿verdad? Y eso lo hemos visto, pero como le decía, Daniel, glorificando el nombre de Dios, no pudo evitar el ser echado al foso de los leones. El daño que le querían hacer los gobernantes, ¿verdad? Los sátrapas, no lo pudo evitar. Bueno, lo echaron al foso de los leones. El punto es que en el foso de los leones, en la prueba, en la lucha, ahí el Señor se glorificó, porque Dios guardó a Daniel en el foso de los leones. Y a usted y a mí, el Señor nos va a librar, mi hermano, cuando andemos en tribulación, cuando andemos en alguna prueba. Y si la prueba nos vino por dar testimonio de Dios, créame que Dios se va a manifestar de una manera preciosa en nuestra vida. Pero aún en las cosas cotidianas, aún en los problemas que la vida nos trae, mi hermano, problemas de todo índole, ¿verdad? Económicos, de salud, familiares, en todos esos problemas, mi hermano, en donde el enemigo muchas veces quiere botarnos, quiere destruirnos, ahí se va a glorificar el Señor. Lo que tenemos que hacer nosotros es permanecer firmes delante de Dios, es guardar nuestra integridad delante de Dios, ante los hombres. Que Dios nos vea a nosotros, que nuestro Señor nos vea a nosotros con agrado y que tengamos testimonio de que le estamos agradando. Verá usted y yo lo voy a ver también, que el Señor se va a seguir glorificando, porque no será la primera vez que Dios se muestre a nuestra vida. Yo estoy seguro que usted ha visto la mano de Dios en más de alguna oportunidad. Y tal vez no en una situación como la que vivió Daniel, ¿verdad? Pero usted ha visto que han venido pruebas y que Dios lo ha librado, que Dios lo ha sacado adelante, ¿verdad? Que fue una prueba muy dura, que fue una prueba que creíamos que no íbamos a poder superar, pero Dios estuvo ahí. Y es porque Dios siempre está presente en la vida nuestra, mi hermano. Como le dijeron a Josué, ¿verdad? Así como yo estuve con Moisés, así estaré también contigo, le dijo Dios a Josué, cuando le estaba dando la comisión de agarrar el liderazgo ante el pueblo de Israel, ¿verdad? Y de hacerlo entrar a la tierra prometida, a Canaán, en donde tenía que ir a pelear contra reyes, contra pueblos mucho más grandes y poderosos que el pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, yo voy a pelear esas batallas por ti y te voy a entregar la tierra que le prometí a tus padres. Mi hermano, Dios nos ha prometido bendición y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que la bendición no nos falte, ¿verdad? Así que, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creo que el mensaje es claro, ¿verdad? Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles porque Dios es fiel. Tenemos que estar firmes delante de Dios porque Dios está con nosotros y Él es el que pelea nuestras batallas. Entonces, tal vez algo de lo que es más complicado, más difícil para nosotros es actuar con fe todo el tiempo, ¿verdad? Porque a veces las cosas son bien complicadas, son muy duras.
Pero mi hermano, tenemos que sobreponernos a veces a nuestra mente, ¿verdad? Que a veces nos traiciona y nos dice, ay, no, esto no se va a poder. Pero tengamos fe y confianza. Y pensemos, bueno, si esto es de Dios, Dios me lo va a dar. Si de Dios está que yo haga lo que tengo que hacer, ¿verdad? Aunque se vea muy, muy difícil porque hay mucha resistencia en lo que tengo que hacer, pero yo voy a confiar en Dios y Dios se va a glorificar en mi vida. Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante. Tenemos que avanzar muchas veces, mi hermano. Y sí, yo le digo, me cuesta mucho a mí a veces tomar decisiones que yo sé que humanamente no son las mejores, ¿verdad? A la manera de pensar del hombre. Porque lo que tengo que hacer es no confiar en mis fuerzas, no confiar en mis recursos, no confiar en lo que se aprendió, sino que hay un momento en el que tenemos que confiar en Dios, porque es la única manera. Y créame, mi hermano, ni aún con nuestro conocimiento, ni con nuestras fuerzas, ni con nuestras capacidades, vamos a poder alcanzar las cosas, porque no es del que se afana, mi hermano. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría, sino es por la voluntad de Dios que vamos a alcanzar las cosas. Claro, por algo el Señor nos ha capacitado, ¿verdad? Por algo el Señor nos ha dado fuerzas y nos ha dado sabiduría y nos pide que actuemos con los recursos que Dios nos ha dado. Pero al final, lo que nosotros tenemos es que confiar en el Señor, porque Él lo es todo para nosotros, mi hermano. No es del que corre ni del que se afana, dice, sino de aquel del que Dios tiene misericordia. Así que, pues confiando en eso, mi hermano, ¿verdad? Caminemos en fe y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Bien, vamos a dejar hasta ahí y espero que pues este momento, esta palabra haya sido de bendición para usted. Lo fue para mí, por supuesto. Y seguiremos buscando que en la palabra el mensaje que Dios nos quiere dar. Hoy lo que entendemos es que tenemos que ser fieles. La fidelidad de Dios nos va a hacer alcanzar cosas que no podemos nosotros imaginarnos, mi hermano. Pero nuestra vida está en la mano de Dios. Y hasta dónde nos va a llevar Dios, no lo sabemos. Pero Dios es grande, mi hermano. Bendiciones y espero que esta semana que está por comenzar, que sea una semana de bendición para su vida. Hasta luego. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.